Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés bien bendecido, demasiado bendecido, que porque Dios de muchas maneras nos ha bendecido y sobre todo me gustaría y te invito a que escuches por un tiempo este mensaje. Es palabra de Dios, no es palabra mía, es quizá las palabras que vaya a presentar, que te vaya a transmitir. Algunas las entiendas, algunas no las entiendas, o quizá no te guste o no te agrade. Te pido disculpas si te llegan a incomodar, pero mi única intención es mostrarte el mensaje de Dios y que este mensaje de Dios te ayude en tu crecimiento y alcanzar la salvación sobre todo y que sea de bendición. Este mensaje viene en el que te voy a transmitir, aparece y está escrito en la Biblia, en el libro, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5 del versículo 1 hasta donde termina. ¿Ok? Ahí es donde aparece el mensaje y me gustaría compartirte la lectura previamente de la palabra de Dios. Repito, si me quieres acompañar con tu Biblia, es Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 1 al 14. Y en mi Biblia es de la Nueva Traducción Viviente. Viene titulado como Consejos para los líderes y los jóvenes. Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que estén en Cristo. En esta lectura hemos escuchado, en mi caso he leído acerca de el liderazgo
acerca de las personas que están sometidos o son subordinados ante una autoridad, ante un liderazgo. Hemos visto también, hemos aprendido, escuchado que existen preocupaciones que van sucediendo. Existe también la promesa de Dios cuando nosotros nos comportamos como a Él le agrada. Y también a través de esta palabra nos habla acerca del adversario, que es el diablo. ¿Qué es lo que anda haciendo ese diablo? ¿Qué es lo que quiere hacer ese diablo con nuestras vidas? Y también nos dice que después de ciertas situaciones nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser bendecidos con el poder de Dios, y nos solicita que permanezcamos fieles al amor de Dios. Vamos a meditar, a analizar en el nombre de Dios esta palabra. Le pido a Dios que me bendiga para poder transmitirle con entendimiento, que me dé la capacidad para transmitirle. Señor, te pido para la capacidad y que ustedes puedan escuchar y que este mensaje sea para su bendición. Primero iniciamos con Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 1 al 11. Nos habla de dos etapas de la vida. Los ancianos, personas que están en un liderazgo, y las personas que son más jóvenes, o los jóvenes, o que son quizá personas que están en una subordinación. Vamos a ver el tema de los ancianos. Quiero ver las diferentes etapas después de la infancia. ¿Cuáles son las etapas que siguen? Para los jóvenes, hay muchos jóvenes, o yo me quiero considerar jóvenes como joven, pero ya llega una etapa en que ya cambié de etapa. ¿Ok? ¿Y en qué te basas, Jorge? Bueno, yo me estoy basando en la ley civil, ¿ok? Hay leyes para jóvenes, hay leyes para adultos mayores. Y para los jóvenes, que dice la ley, ¿a quién se considera el joven aquí en México? O al menos aquí en Nuevo León. Personas que están entre los 12 y los 29 años. ¿Cuál es la característica de estas personas que tienen la juventud? Que estas personas tienen fuerza, tienen vitalidad, tienen vigor, tienen toda la energía, tienen toda la pila, aunque muchos no la están ocupando. Pero bueno, esa es otra historia. Después de los 29 años llegan los 30 años y comienza la madurez. Es la etapa donde vamos, es donde yo estoy. Y quizá muchos de ustedes, algunos ya la pasaron, o algunos todavía no la alcanzan. Pero esta es la etapa de la madurez, que es de los 30 a los 59 años. Que es donde ya vamos tenemos más conocimientos, más quizá un poco más de experiencia. ¿Ok? Y después viene la etapa de la vejez o adulto mayor, como se le considera, que es de los 60 años en adelante. ¿Ok? Personas que dicen, hasta los 65 años porque es cuando llego lo del bienestar. No, es a partir de los 60 años. ¿Ok? Y bueno, quizá personas de 60 años, de 61 años tienen toda la vitalidad, tienen toda la fuerza porque se cuidaron, así como también hay personas de mi edad que quizá andemos cansados y todo es dependiendo de cómo hayas construido tu propia vida. ¿Ok? Y vamos construyendo nuestra vida de diferentes maneras. Una de ellas es a través de lo que vamos a explicar ahorita, que es el tema cómo vivimos las preocupaciones. Pero bueno, me estoy adelantando. Otro dato, ya les di un dato. Otro dato es la esperanza de vida. En 1950 la esperanza de vida era de 48.6 años. En el año 2000, esto es en América Latina, en el año 2000 es de 71.1 años.
En el 2050 se espera que la esperanza de vida sea de 80.6 años. Actualmente la esperanza de vida en México es de 75.7 años. Eso es en promedio. Para los hombres es de 72.6 y las mujeres tienen más esperanza de vida de 79 años. ¿Ok? Esa es la esperanza en promedio aquí en México. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Vemos que en el 1950 fue de 48 y posteriormente en el año 2000, 71. Del 2000 al 2050 se espera de 80, 9 años. O sea, fue creciendo, pero no siempre fue así. Recordemos que anteriormente la gente vivía más de 100 años. La Biblia nos habla de personas que vivían más de 100 años. Imagínense la esperanza de vida de aquel tiempo. Hoy en día, hace poco, en la época de la pandemia en México, imagínense, en el 2000 era de 71, pero cuando fue en la época de la pandemia entre 2020 y 2021, 2020 fue de 68.9 y 2021 68.8, cuando en el 2000 era de 71, bajó, restó, se le quitó a esta esperanza de vida. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Qué sucedió? Bueno, tuvimos este tiempo de dificultad que tuvimos como humanidad. Pero ya pasó ese tiempo. Pero sí ver cómo en las estadísticas queda registrado, o sea, esto es un hecho, ¿ok? Así sucedió. Pero bueno, vámonos al tema también. Estamos hablando de las personas ancianas, ¿ok? Ya vimos las etapas, ya hemos visto los adultos mayores y esto también nos invita a cuidar nuestro cuerpo, a cuidarnos nosotros, ¿ok? Y bueno, una de las formas en que podemos cuidarnos es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues la mejor forma, ¿eh? Dice los deberes de los ancianos, pero recordemos que el título decía consejos para líderes y los jóvenes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay personas que en su juventud tienen gente subordinada, que en su juventud tienen más experiencia que otros. Por ejemplo, les voy a comentar, yo en diferentes etapas de mi vida he sido maestro por mucho tiempo, muy prolongado. Estuve dando clase, enseñanza a nivel preparatoria, en cursos, a nivel licenciatura, y me tocó darle clase a personas más grandes de edad que yo. Entonces, ellos me veían como líder y yo quizá también a ellos los veía como líderes en otros aspectos de la vida. Pero en el tema de la educación, de la enseñanza, ellos me veían a mí como un maestro. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un liderazgo, ya sea en tu iglesia, ya sea un liderazgo formal, corporativo o informal, eres un líder social, eres un líder en tu familia, ya sea como hermano mayor, ya sea como padre de familia, ya sea como encargado de una empresa, ya sea como empresario, como patrón, también, ¿ok? Pero recordemos que esto va enfocado a la iglesia también, ¿ok? Pero quiero ampliar un poco más. Y dice que aquellas personas que son ancianos o tienen un liderazgo deben cuidar a estas personas de buena gana. Y sobre todo nos invita a ser ejemplo para ellos. Esa es la invitación que nos da la palabra de Dios. ¿Eres líder? Sé ejemplo. ¿Eres líder? Cuida a tu rebaño como un pastor a su rebaño, como un padre a sus hijos. ¿Okay? Si eres patrón, pues
que tus trabajadores lo mínimo que deben de tener es que tengan todos los derechos sociales, el IMSS, el Infonavit, es lo mínimo que debes de hacer por ellos, tenerle buenas condiciones de trabajo. Eres un pastor y mis respetos para los pastores que de corazón van y buscan a la gente, a los miembros de su iglesia, que procuran apoyarlos, que los escuchan. Hoy es difícil que alguien nos escuche porque hay muchos distractores y mucha gente está necesitada de hablar, de desahogarse. Ok, también aquí me estoy adelantando. Pero bueno, hay gente que escucha y da consejo. Ok, esos son los líderes, esos son los ancianos, por ejemplo, personas que ya por su experiencia ya tienen cierto criterio en los cuales nos podemos apoyar y los podemos seguir y podemos recibir consejo de ellos. Incluso podemos recibir hasta regaños o amonestaciones, exhortos por el liderazgo que tienen. Y sobre todo, si somos seguidores de Cristo, ¿ok? Pero terrenalmente tenemos quizá líderes, hoy le llaman coaches, pero tenemos que también saber a quién estamos siguiendo, de quién recibimos el consejo, quién es nuestro maestro terrenal, ¿ok? ¿Quién es en el aspecto terrenal? Porque tenemos que saber que esa persona, quizá algunos tienen intereses corporativos, pero en el tema, si eres un líder en tu iglesia o has tomado un liderazgo para el plan de Dios, debes de hacerlo de manera desinteresada. Ahora, ya lo haces de buena gana, eres un ejemplo, un testimonio, cuidas tu personalidad, tu identidad como cristiano. Yo sé que si eres un verdadero creyente, lo haces con amor, que lo haces sin interés. Pero te digo algo, sí vas a recibir un premio porque hay promesa para tu liderazgo. Si tú eres deseoso de servir a Dios, si no abuses de la autoridad que tienes sobre los que están a tu cargo, la promesa es, así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es la bendición que vas a obtener. Ahora, dices, yo no tengo liderazgo, apenas estoy aprendiendo, soy alumno, soy discípulo, apenas estoy conociendo la palabra de Dios, apenas me estoy congregando, soy nuevo en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Primero te dice que seas humilde, que reconozcas. Cuando hablamos de humildad, ¿qué dice el significado de humildad? Es conocer las limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento. Es sencillez, modestia, lo que conviene según los límites. ¿Ok? O sea, tenemos un límite, no sabemos todo, quizá no hemos vivido las experiencias que otros han vivido y nos queremos quizá comer el mundo. ¿Ok? Tenemos que dejarnos guiar por nuestros pastores. Primero por nuestro pastor, el Señor Jesús, a través de su palabra. Pero también la persona que ha puesto como líder, como anciano, con experiencia, con criterio, con buen juicio, con sabiduría. Tenemos que someternos a esa autoridad, es lo que nos dice. Primero, aceptar la autoridad de nuestro líder. Hay veces que los alumnos no quieren al maestro. Hay alumnos que no quieren a los maestros. ¿Cuántos trabajadores no quieren a los patrones, a los jefes? Ay, chivas, ahí viene el jefe. O, por ejemplo, las personas que sirven a otros, los burócratas, algunos burócratas, no hablo de forma general, pues viene alguien o un cliente y ahí viene esta persona. Hay que ser humildes. Dice la palabra, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
y nos dice en su palabra, todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y aquí viene la promesa, aquí viene la recompensa. A su debido tiempo, no dice que va a ser ahorita, mañana, pasado. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. O sea, tú tienes una subordinación, tú estás quizá, no alcanzas el nivel, estás en crecimiento. Bueno, Dios te va a desarrollar, Dios te va a dar crecimiento, Dios te va a levantar con su gran poder, con la mano, con su mano de gran poder, con su amor. Nada más recuerda que es a su debido tiempo. No queramos avanzar del nivel 1 al 5. No, hay que ir adquiriendo la capacidad, la destreza, la habilidad, el conocimiento, la experiencia para poder, y sobre todo hay que tener la fe para seguir avanzando, ser consistentes, ser constantes, perseverar, ¿ok? Pero siempre con humildad, ¿ok? Siempre, quizá a veces con paciencia, ¿ok? No echarnos a rascarnos el ombligo, no. Todo a su debido tiempo va a ser, ¿ok? Dice, y a su debido tiempo. Y ahorita vamos a ver, esto del tiempo lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos la parte de las etapas o los diferentes cargos o la relación que hay entre una persona con autoridad, con liderazgo y una persona que es un discípulo o está aprendiendo apenas o está comenzando. Y puede verse como jóvenes y ancianos o puede ser como líderes y discípulos, ¿ok? O aprendices. También se puede que va aprendiendo estudiantes, alumnos. La segunda parte, el segundo punto que yo vi importante es, ya vimos, ok, dos promesas, si obedecemos. Hay otro mandato que me acuerdo que la hermana Rosy de mi iglesia Bautista Galilea, ella esposa del pastor, ella decía, es que se la bañan ustedes, palabras más, palabras menos. Pero ella siempre decía, es que ustedes o la gente llega al altar y sí, llora, deja todo aquí en el altar, pero no lo deja, no lo suelta, se lo vuelve a llevar. ¿Qué es lo que manda Dios? ¿Qué es lo que dice a través de su palabra? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No dice, oye, nada más pon esta, pero esta te la llevas otra vez. No dice, déjame 4 y te llevas 5. O déjamelas por un momento y ahorita ven otra vez por ellas. No, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Él cuida de nosotros. Tengamos fe en poner estas preocupaciones. Como abogado, llega la gente quizá y no me dice todo. Es una de las características de algunos clientes que tengo, es, me quieren decir a medias el problema. Y ahí estoy escarbándole, porque no me quieren decir el problema completamente por vergüenza, por el que dirá, porque quizás no se acuerden del todo, no estuvieron preparados para la consulta, o se les olvidó, y no me dejan todo, y ahí andan después, fíjese que esto, fíjese que el otro, oye, ya estuviste aquí conmigo y no me dijiste, ya preparé el escrito. Imagínense, con Dios nos dice, oye, yo tengo el cuidado de ti y ¿por qué no me tienes confianza?
¿Por qué sigues agarrándote de esa preocupación? ¿Por qué no la sueltas? ¿Por qué no me la pones en las manos? Eh, Deposita, oye, cuando tienes hay un depositante y hay un depositario. Depositante es el que entrega, el depositario es el que cuida, es el que se encarga de lo que le estás entregando. Aquí Dios es el que se encarga de lo que le estamos entregando. Y nosotros, ¿qué hacemos? Se lo entregamos y se lo quitamos nuevamente. No, Señor, yo me quiero llevar mi problema y lo voy a resolver o lo vas a resolver. Espérate, pero si no se lo has dejado a Dios, todavía te lo sigues llevando, pues va a decir, oye Dios, pues ¿dónde está el problema que me dejaste? Te lo volviste a llevar, hombre. Pues no, no hay que ser así. ¿Qué tipo de tenemos? O sea, tenemos ansiedades. Ojo, todo esto nos perjudica en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra salvación. Recordemos el sembrador, llegan los problemas, las preocupaciones y pierden todo, no crecen, no se multiplican. Ansiedades, padecimientos, dolores, enfermedades, preocupaciones, distracciones, cargas, obligaciones, imprevistos que suceden, todo esto perdemos el tiempo, perdemos la fe, perdemos la salvación, vienen tiempos malos, vienen los problemas y no cumplimos la instrucción de Dios. No echamos, no soltamos, no nos desatamos, no ponemos en las manos de Dios, y seguimos reteniendo. Las detenemos un rato, las detenemos, se las entregamos a Dios y otra vez las traemos en la mente. Otra vez las traemos y vienen los problemas en el corazón, no dormimos, no traemos ansiedad. Yo sé lo que es esto, yo he pasado por ansiedad, créanme. Yo sé lo que es. Y no es nada padre el vivir con ansiedad. Y como les dije, yo tuve que acudir con un especialista que me dio muy buenos consejos, un muy buen especialista, que Dios también, Dios lo bendiga. ¿Sabe quién es? También personas que nos han dado consejos. Y seguimos. Es más, nuestros papás, mis papás me dan consejos. Mi suegra me da consejos. Gente que me ama me da consejos. Que me escuchan, como le mencioné hace rato. Pero otra vez sostengo ese problema. No lo suelto, no se lo entrego a la mano de Dios. Es como esto. Digamos que este es el problema, se lo entrego a la mano de Dios y otra vez se lo quito. No, ya no, por favor. Solito nos estamos haciendo daño. Vamos a tener fe en Dios. Vamos a orar unos por otros. Los discípulos, los que vamos creciendo, por nuestros líderes, y los líderes, orar por los que vamos creciendo. Orar y amar unos a otros. Con humildad, recordemos. La humildad sabemos que tenemos límites. Dios tiene todo el poder. Entregar todo en las manos de Dios. Todas esas preocupaciones. Recordemos, Dios tiene el cuidado de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que soltar esto? Porque hay un propósito de Dios. Y el propósito que vino a través de Jesús es darnos una vida plena y abundante. Pero no abundante de problemas. Los problemas los tenemos que sacar. ¿Cómo vamos a obtener esta vida plena y abundante cargados? Sí, el problema está. Bueno, hay que tratar de solucionarlo. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Señor, ya no puedo con este problema, ya no puedo con esta carga. Aquí está. Es más, desde el primer momento que tenemos conocimiento de esta carga, de este problema, de esta ansiedad, ponerlo en las manos de Dios. Oración, fe, ayuno, lectura de la Biblia, consejo espiritual. Y aquí me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque el siguiente punto que nos habla esta carta es: alerta, el diablo anda al acecho. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. Problema. Aquí está el problema, que hay que entregárselo a Dios. ¿Cuál es esta situación? El diablo roba de muchas maneras. Recordemos otra vez, el sembrador. El diablo viene a robar, matar, destruir el mensaje de Dios
con preocupaciones, con problemas, padecimientos, ansiedades, incluso la riqueza del mundo. Es más, hasta las redes sociales, el diablo las puede utilizar. Es un medio que quizás esté utilizando como utiliza otros medios. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos estar alerta en 1 Pedro 5, capítulo 5, del versículo 8 al 9, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo, en todo el mundo, también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Aquí está la armadura de Dios. No la voy a desglosar completamente, te voy a decir los puntos de la palabra de Dios. Efesios 6:10 en adelante, para que lo puedas buscar. Primero, la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La justicia de Dios. Busca primero el reino de Dios. Tercero, la paz. Dios te envía la paz. Hay que pedir la paz. Hay que estar en paz con los demás. Cuarto, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es la meta que todos queremos. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz en nuestro camino. Y la oración es nuestra comunicación con Dios. En nuestra oración oramos, pedimos y damos gracias por lo que es, por lo que ha hecho Dios, por lo que hace y por lo que hará. Entonces, tomemos y vamos a vestirnos de esta armadura de Dios. Te invito a que lo leas, que te adentres más en Efesios 6:10, ¿ok? Porque es la manera en que nosotros podemos enfrentar las acechanzas de este diablo, que quiere, que anda al acecho, que nos quiere devorar. Nos quiere devorar, pero nosotros nos vamos a mantener firmes en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Con mantenernos firmes contra el diablo, usando la armadura de Dios. Nuevamente te digo, la verdad, la justicia de Dios, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios que está en su Biblia y la oración. ¿Ok? Esa es la manera en que vamos a ser fuertes en el Señor y en su gran poder. Esos son nuestras armas, nuestros recursos. Siguiente punto. La gracia que recibimos de Dios es de muchas maneras. Recordemos que hay variedad de dones, hay variedad de bendiciones. Así como el diablo utiliza muchas maneras, pues imagínate, la gracia de Dios es de muchas maneras. Y nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que debemos ser buenos administradores. ¿Ok? Usar bien todos los dones, la multitud de dones, la multitud de bendiciones, sirviendo a los demás. Entonces, un buen administrador, recordemos que la administración lleva diferentes etapas, entre 4 y 5 dicen unos. Tenemos la planificación, hay que tener un plan de acción, hay que planear las cosas. La organización, hay que ordenar todos los dones que Dios nos ha dado, utilizando la armadura de Dios, los talentos que tenemos para ir creciendo. Recordemos que nuestro propósito es esa vida plena. ¿Ok? Ese es nuestro propósito, esta vida plena y abundante. Entonces tenemos que ser administradores para esta vida plena y abundante de todos los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que planificar, tenemos que ser organizados, tenemos que implementar ese plan de acción, tenemos que llevarlo a cabo, tener una buena dirección y sobre todo tener control.
¿Ok? Debemos de utilizar. Otra de las situaciones que viene, dice en 1 Pedro 5:10, dice que podrá venir un tiempo difícil. 1 Pedro 5:10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Hay que participar en la gloria eterna a través de Jesucristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, entonces, vamos a participar en la gloria, pero ¿qué sufrimientos podemos tener? Recordemos que en Eclesiastés 3 del 1 al 8 dice que hay tiempo en que hay situaciones en que se termina algo, hay, hay, hay tiempo de destrucción, estos sufrimientos, tiempo de llorar con emociones fuertes, alguna tristeza, algún duelo, luto, tiempo en el que hay pérdidas, en las crisis. ¿Cuánta gente ha perdido su patrimonio? La gente, por ejemplo, en California, ahorita, en Los Ángeles, tiempo de buscar, no, que andamos buscando y no encontramos. Tiempo de tirar, que se nos echó a perder la comida. Puede ser desde lo más mínimo, es pérdida, es un sufrimiento. Hay que tirar cosas a veces. Tiempo para separarse de alguien o de algo. Por ejemplo, en la época del COVID, estábamos separados, estamos sufriendo. Y luego cuando estábamos unidos ya no nos podíamos ver, pero bueno. Pero había tiempo de separarse. O padres que se van, los migrantes que tienen que retirarse de sus hogares en busca de mejores eh, maneras de vivir o mejor condiciones de vida. Hay tiempo de guerra en Ucrania, en los conflictos. Hay tiempo de odio, nos odian. Hay veces que nos odian y nosotros ni sabemos por qué. O también odiamos a alguien porque nos ha hecho un daño que quizá sea irreparable. Hay tiempo para romper acuerdos, quizá que nosotros creíamos consolidados y hay que romper un acuerdo. Ya sea acuerdos familiares, sociales, laborales. Hay tiempo incluso, el tiempo, pues el tiempo de morir. Y estos son sufrimientos que vamos padeciendo y Jesús mismo dijo, pues en el mundo tendrán aflicciones. Pero dice Jesús, yo he vencido el mundo. Sin embargo, tenemos esas situaciones, pero hay tiempo, así como están esos tiempos, hay otros tiempos. En el mismo Eclesiastés que les comenté, Eclesiastés capítulo 3 del versículo 1 al 8, dice que la restauración, bueno, dice que habrá tiempos buenos también. Y en 1 Pedro 5:10 dice que la restauración es inevitable, recordemos. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Ancianos, líderes, discípulos, juventud, gente madura, gente anciana. ¿Estás pasando por algún momento difícil? Mantente firme. Mantente firme en la fe, mantente firme en la oración, mantente firme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que Dios te hará, o los hará, o nos hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. Seremos elegidos, restaurados, reforzados, protegidos. Y así como hubo un tiempo difícil, también hay un tiempo para nacer de nuevo. Hay un tiempo para sanar. Hay un tiempo para edificar nuevamente. Hay un tiempo de reír después de pasar lágrimas. Hay tiempo para abrazarnos después de estar separados.
hay tiempo de ganar después quizá de una derrota, hay tiempo para guardar después de soltar, de tirar cosas, hay tiempo para remendar situaciones, hay tiempo para llegar a acuerdos, hay tiempo para hablar y para gritar después de estar callados, y hay tiempo para resucitar y tener salvación. Estas son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y está una última recomendación de lo que hemos leído, que nos dice en primera carta de Pedro, seguimos en el capítulo 5, esa es nuestra lectura base. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito esta breve carta, para aconsejarles y asegurarles que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles a ese amor. Repito, las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles a ese amor. Nuevamente, te repito, las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles a ese amor. Esas bendiciones que has recibido, esa es la prueba. Esas bendiciones que tuvimos anteriormente, esa es la prueba que, así como lo hizo anteriormente, nuevamente Dios te mostrará su amor. Dios está contigo si tú has aceptado a Jesucristo. Dios está contigo si has obedecido a su palabra. Dios sigue mostrándote su amor. Y ahí están esas bendiciones. Ahí están esas bendiciones. No olvides esas bendiciones. No lo tenía preparado ahorita, pero recuerda el Salmo 103, que dice en sus primeros versículos, dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. No olvides todos los beneficios que Dios te ha dado. Quizá las preocupaciones, las luchas, las complicaciones, preocupaciones, ansiedades nos estén queriendo robar nuestra plenitud, nuestra vida plena y abundante. No permitas que el diablo se ría de ti. No permitas que el diablo gane o te derrumbe. Sé humilde, sí, ¿ok? Para recibir después el honor, pero mantente firme contra las acechanzas del diablo, porque Dios tiene ese propósito para ti, esa vida y abundante, esa vida plena. En el nombre de Jesús es lo que tiene para ti. No olvides ninguna de sus bendiciones. Permanece fiel a su amor, ese amor que es de Dios. Que este mensaje está un poco extenso, pero créeme que es pequeño comparado a todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Todas las bendiciones, todas las alegrías, todo lo que nos aporta en nuestro corazón como sembrador Dios en nuestras vidas. Recordemos lo que nos dice. Este mensaje el propósito es alentarnos y asegurarnos que quizá nosotros u otras personas están pasando por dificultades, pero es parte de esta gracia de Dios que quizá no entendamos ahorita, pero sí podemos entender que Dios está con nosotros y que debemos mantenernos firmes en esta gracia, como dice su palabra. ¿Por qué?
porque hay promesa de bendición, hay promesa de salvación. Dios te bendiga, ánimo. Si te gustó, si te ayudó esta palabra, gracias a Dios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta palabra, con humildad compártelo a alguien más, medítala y te invito a que creas en Dios, a que creas en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Que tomes a Jesucristo en tu corazón, que no lo sueltes. Suelta las preocupaciones en Él, deposita en Dios las preocupaciones, pero no te sueltes de Dios. No lo sueltes, no lo sueltes. Agárrate de esa mano de Dios, esa mano poderosa. Mantén la fe en Jesús y recuerda que una prueba del amor que Él tiene en tu vida es cada una de las bendiciones que has gozado, que has recibido. Esa es la prueba del amor. Y hay una bendición, la más importante quizá, o la prueba más importante del amor, es la entrega de Jesucristo en la cruz para salvarnos y darnos esta vida plena y abundante. Acepta a Jesucristo. Te hago esta invitación. Si te incomoda o si te molesta, discúlpame. Pero yo te invito a que aceptes a Jesús, que lleves el camino, que camines con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y se manifiesta de diferentes maneras. Su gracia es de diferentes maneras. Sus bendiciones es de muchas maneras. Pero también los dones que te ha dado son de diferentes maneras. A cada uno nos da diferentes talentos. Reconócelo con humildad. Él es el principal líder. Él es el sacerdote. Él es nuestro pastor. Él es nuestro maestro. Seamos humildes. Reconozcamos nuestra limitante. Y recordemos que si somos humildes, Él nos levantará. Esa es la promesa. Dios te bendiga y ánimo. Muchas gracias.